Vivir con Sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Adame y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Vivir con Sentido, un espacio de aprendizaje y de apapacho. Hoy platicará con nosotros la licenciada Ileana Gabriela Romo de ese tema que, si lo tomamos más en cuenta, tendríamos una mejor comunicación con todos nuestros semejantes. Gaby nos hablará de la comunicación asertiva, qué es, para qué nos sirve y cómo se logra. Estoy seguro que el programa de hoy nos va a ayudar a crecer a todos como seres humanos. Soy Luis Adame y como cada lunes me acompaña Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista, con toda la actitud. Con toda la actitud, como todos los lunes, y más en este programa que la palabra simplemente nos pone de actitud, asertividad. Fíjate que yo escucho mucho lo de asertivo. Ajá. Y nunca le he atinado. De plano, ¿no? Sí, como que no sabes si es de darle en el blanco o pues yo sé que viene posición. De acierto, pero el acierto es con C y asertivo es con S, y ahí me hago borras. Pero ahorita Gaby no. Ahorita vamos a ver de qué se trata, cómo no. Muchas gracias, Gaby, por el tiempo que nos dedicas, por el traslado, gracias, por compartir con nosotros sus experiencias. ¿Y qué crees? Que Luis Felipe, que te sigue, nos va a hablar un poquitito más de tu trayectoria. ¿Qué tal? Pues bueno, la licenciada Ileana Gabriela Romo Aguirre, ella es licenciada en psicología y tiene una especialidad en psicología forense y tanatología. Y tiene ni más ni menos que 27 años de trabajo con violencia de género y familiar. Ella es coordinadora del área de psicosocial en diferentes modelos de atención a pruebas y de diferentes grupos. Además, es docente de varios diplomados en diferentes asociaciones. Licenciada Ileana Gabriela, ha sido un placer aquella vez que estuvimos con nosotros hablando la vez anterior, y hoy, sin duda, con este temazo que a mí se me hace súper importante para muchas cosas, entre eso las relaciones públicas, ¿no? Feliz de volver a hacer el 1, 2, 3 con ustedes. Muchas gracias. Pues fíjate que, como platicábamos hace rato, Luis Felipe y yo, respecto a lo de la asertividad, fíjate que mucha gente utiliza la palabra asertivo. Sí. Pero mucha gente creo que no tiene exactamente la dimensión exacta de lo que está diciendo. Confunde lo que es ser asertivo con ser silvestre, muy franco, y decir lo primero que le viene a la mente. Eso no es ser asertivo. Eso no es ser asertivo. No, ¿verdad? claro que no. La asertividad es la capacidad para poder expresar nuestros sentimientos, nuestras creencias y nuestras necesidades de una manera clara, sencilla, precisa, sin avasallar a otros y sin ser pasivo ni agresivo. A mí me habían dicho hace tiempo que la comunicación asertiva tendría que ser concreta, directa y honesta. Hablar claro, sencillo y con la verdad, dijera Marta Novoa. Sí, ¿verdad? ¿Para qué le buscamos tanto, no? Sí. Oye, pero sí es difícil. Por supuesto, porque estamos inmersos en una cultura que nos dice tienes que andarte por las ramas, tienes que decir las cosas a medias, tienes que tener mucho tacto. Y bueno, los principales enemigos para que no podamos ser asertivos son una baja autoestima y una gran codependencia. Entonces tenemos que trabajar en esta triada, ¿sí? Autoestima, codependencia, para poder lograr asertividad y que no solo sea una frase, sino que sea un ejercicio. Es una habilidad social con la que nacemos, Luis. La asertividad. Pero sí, si no tienes la autoestima, no se te da. Pues se te va minando en la medida en la que tu autoestima es baja, sientes que no tienes derecho a expresar tus necesidades. Yo me he fijado que mucha gente se quiere comunicar, pero no tiene seguridad en sí mismo. Claro. Y eso es una falta de autoestima. Claro, cuando estás inseguro, cuando no estás autoafirmado, cuando tienes miedo de lastimar a los demás con lo que dices, cuando quieres hacerte responsable de las emociones de los demás, o cuando quieres evadir el conflicto para llevártela de a pechito o no hacer olas, ¿verdad? Como dice, quiere ser el bueno de la película, ¿no? Exacto. Ser buena madre, buen amigo, buen maestro, etcétera. Yo tengo una pequeña diferencia ahí cuando dices, para ser asertivo, que decías Luis, hay que ser claro, conciso, etcétera. Yo digo, bueno, pues hay gente que no tiene la capacidad de ser tan claro y tan conciso, pero que sí se atreve
a expresar sus emociones o sus Claro. sentimientos, o que no tiene la manera de hablar de una manera, digamos, muy clara, pero que sí quiere expresar lo que está sintiendo o lo que está pensando. O sea, creo Lo que hay que tiene evitar ver es más la cantinflear, ¿no? intencionalidad Claro, tienes toda la razón. que la forma, ¿no? Claro, la intencionalidad es básica, siempre hay que checar primero internamente qué es lo que quiero transmitir, porque las palabras tienen una energía y un peso, entonces hay que hacernos responsables y respetar a los demás. Bueno, pero sí tenemos que ir por partes. A ver. Sí, porque me imagino que hay personas que son muy francas y son sinceras muchas veces. Y hay personas que no se dejan manipular y sí te dicen lo que te tienen que decir. Yo aquí, ya por estos 2 minutos, fíjate qué rápido aprendo, ¿no? Lo que dijo ella al principio, tienes que tener esa habilidad de decir lo que sientes, pero respetando al otro. Claro, tienes que ser prudente, tienes que saber en qué momento decirlo, ser empático, poderte poner en los zapatos del otro para no herirlo, pero también poder ser, que tenga una fuerza tus palabras, o sea, que no solamente utilices la palabra para engatusar, manipular, o como echarle un spray al otro y que no te pueda ver, o para ejercer el poder, que a veces es muy antojable a través de la palabra, ¿no? Sí, el que habla más bonito, ¿no? Claro, ¿no? O que nadie sabe qué dijo ni el que lo dijo, ¿no? Entonces, sí, exacto. Aquí es importante ser coherente y congruente con lo que pienso, siento, digo y lo que hago. Sí, ahora yo te decía que esto me suena como que dificilísimo, ¿no? Porque pues ya estás tomando en cuenta la autoestima, la seguridad, pues hasta cierta habilidad, ¿no? Cierto ejercicio de todos los días, de poderte comunicar sabiendo lo que quieres decir. Claro, y eso implica que te tienes que actualizar, porque no somos los mismos que fuimos hace 10 años. Entonces hiciéramos una tablita muy pequeña, o sea, un ejercicio muy ágil para la gente que nos escuche, que nos está viendo. Sería muy importante que la gente pudiera hacer como una especie de esquema, cuadro sinóptico, o se pusiera a reflexionar sobre estos verbos. Quiero, pienso, deseo, necesito, elijo, exijo, temo, decido, merezco. Y cuando los empezamos a llenar, nos sorprendemos porque no somos los mismos. Y no solamente los actualizamos en esta matriz de emociones y de necesidades, sino lo más importante es cómo lo doy a conocer a los demás. Ajá. Y qué efectos tiene esto en los otros, cuáles son los resultados y consecuencias. Sí, y empezar hasta desde aceptar el cambio, ¿no? Por supuesto. Fíjate la importancia de la palabra, eso es lo que me llama muchísimo la atención. Dentro de la asertividad sí entra entonces el buen uso de la palabra. Sí. O sea, el que tú digas exactamente qué es lo que estás en ese momento deseando transmitir, como por ejemplo, quiero elegir algo en lugar de... No es lo mismo quiero un coche que necesito un coche, por ejemplo. Porque si yo me genero esa necesidad, pues pobre de mí, ¿verdad? Si no lo tengo. Depender de un coche. Ajá, o de un celular, o de un marido, o de tener hijos, o de tener un cierto estatus, ¿no? Entonces es importantísimo primero checar internamente qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Primero autorreconocerme y saber que tengo derecho a ser una persona dinámica, cambiante. Y también que a veces puedo cometer errores y que no por eso tengo que vivir de rodillas, ¿verdad? Eso evita que te manipulen. Mejorar. Claro, y que mantengo mi autoestima y mi autocuidado, porque si no voy a ser presa fácil de que los demás me estén silenciando. Tú no sabes, tú cállate, tú eres pequeña, o tú eres mujer, o tú qué vas a saber de política, o tú qué vas a saber de deportes, o tú qué vas a saber sobre las leyes, ¿no? Por ejemplo, la mujer maltratada, cuando quiere alzar la voz y decir, esto no lo quiero, esto no lo merezco, ya necesito más esto, pues la gente se enoja, la gente cercana y dice, pues ¿cómo te atreves? Entonces ahí es donde entra la autoestima. Claro. Oye, y entonces esto viene, pues yo no sé si sea correcto decir culturalmente desde... Sí, desde hace muchos, muchos años, donde se pensaba calladita te ves más bonita, deja que los demás elijan por ti.
ten cuidado al hablar y no vayas a herir susceptibilidades. Entonces, qué terrible, ¿no? Porque terminamos cantinfleando y pierde la fuerza y el poder nuestra palabra. Y cuando hablabas de intención, entonces esa intención que se va pelando por capas y que resulta tan pura, pues termina diluyéndose. Entonces lo importante de la autoestima es reconocerme como una persona única, valiosa e irrepetible, que no soy perfecta, pero que sí soy perfectible. Claro. Y eso te da chance de comunicarte con mayor seguridad, defendiendo tus puntos de vista. Claro, que es autoafirmarme. Una persona con una buena autoestima no se va a reafirmar a través de dominar, controlar y someter a otros. No. No es un gigante que está parado en los hombros de nadie, lastimando a nadie, sino una persona con una buena autoestima está autocentrada, es su propio referente. Por ejemplo, Gabriela Romo, ¿cómo has dado el taller de asertividad hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años y ahorita? Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer ajustes, pero siendo yo mi propio referente. Claro, abierta a la retro, ¿verdad?, de los demás. Sí. Pero finalmente no compitiendo con nadie, sino viendo cómo me puedo mejorar yo misma, cómo me puedo enriquecer. Bueno, aquí, por ejemplo, hay dos partes que se me hacen muy interesantes el poderlo señalar, ¿no? Claro. Hay una parte cultural, que es de la que estamos hablando, cómo se nos educó, que inclusive hasta decir que uno tiene la razón o es cierto lo que uno está diciendo es malo, así como que yo creo, yo me imagino, ¿no? Y por otro lado, esta parte que a mí se me hace muy importante, que es la congruencia. Digo, pienso y hago lo mismo. Claro. Esa congruencia pienso que fortalece más la capacidad de autoestima, donde existe esa relación que se puede manejar bien y entonces ya puede haber una intencionalidad, vamos a decirlo así, mejor enfocada. Claro. Porque lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy pensando tiene total congruencia con lo que hago. Claro. ¿No? Y ante eso ya te paras en el mundo de alguna forma, ¿no? Tienes una posición como más pura, más clara, más desde tu esencia, sin estar pensando cómo lastimar a otros, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es muy importante reconocer que tenemos derechos, que tenemos oportunidades y poderlos ejercer. Y la palabra pues se sirve para comunicar nuestras necesidades, no solamente para exigir nuestros derechos, que a veces hay que subir la voz y hay que decir, a esto tengo derecho y que hay cosas que no podemos transigir, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestros valores. Yo pienso que inclusive la inteligencia emocional debe jugar muchísimo en esto. Yo creo que es el pilar, como la base de la inteligencia emocional. ¿No? Porque si no caemos en las dos posturas, sí. O ser pasiva, sumisa, o irnos al extremo, agresivo, reactivo, violento. Efectivamente, la inteligencia emocional sería una de las reglas. Identificas necesidades, identificas lenguajes, identificas realidades inclusive, ¿no? Claro, y también la capacidad de negociación. La capacidad de negociación. ¿No? Es tener una posición en la vida, ¿no? Más que, yo lo veo un poco así, ¿no? O sea, la cuestión de ser asertivo, de que decíamos, tienes una posición en la vida y yo respeto la posición del otro. Claro, mi libertad termina donde comienza la de los demás y tengo que ser capaz de negociar. Y vamos a pensar aquí, o sea, la asertividad para mí es la llave para la resolución pacífica de los conflictos. En los talleres que doy sobre este tema, vemos que en realidad la negociación ganar-ganar, que era la postura o la filosofía de Mahatma Gandhi, es la más evolutiva porque toma en cuenta los derechos, los intereses y las necesidades de todos los actores. Entonces busca el bien común. Ya tienes llamadas. Ay, qué bueno. Pues claro. Podemos entonces hacerlo muy dinámico. Yo te decía al principio que mucha gente, entre otros yo, confundíamos mucho la palabra asertiva y por alguna razón la relacionábamos con acertar. Uh-huh. Y yo me hacía bolas porque yo decía, bueno, acertar es con C y asertivo es con S. Sí, claro. Y tú dijiste, sí, mucha gente lo confunde. Claro, porque a veces pensamos en el deber ser, en algo muy lineal, en algo muy rígido, ¿no? Que nos descargue, como que no estamos en falta, como que podemos tener un desarrollo, un desempeño excelente. Estar en falta, ¿no? Es como estar en pecado. Exacto, que es lo que nos decías, ¿no? Lo que decíamos, sí, ¿no? De los arqueros, ¿no? Cuando tiran la flecha
y no le dan al blanco, pecan, o sea, hierran. Ok. Y ese errar es pecar. Y desde un deber ser, entonces esto nos angustia mucho, pero ser asertivo más bien es estar alineado. Se trata más de ser flexible, de tener apertura, de ser creativo. O sea, se trata, como bien decías hace un rato, de utilizar la inteligencia emocional, no solamente el intelecto a lo que le hemos dado tanto peso. Hoy en día la inteligencia no se mide por el coeficiente intelectual, sino la capacidad para la resolución de los conflictos. Por eso la asertividad nos permite mejorar nuestras relaciones con el amante, con el amigo, con el párroco, con el hijo, con la madre, con compañeros, etcétera, ¿no? Sí, tú al principio decías de que cuando eran niñas, por ejemplo, que calladita te ves más bonita, que había ciertas limitaciones, ¿no?, para expresarse, etcétera, ¿no? Yo pienso que en la actualidad entonces haría mucha falta la libertad. Claro, pero también hay que asociar libertad con respeto y responsabilidad. Claro, sí, definitivamente. Porque si no, yo voy a empezar a netear, voy a creer que tengo la verdad absoluta, voy a decir las cosas de manera silvestre, sin un filtro. Y eso finalmente va a dañar al otro. O sea, es una libertad respaldada con conocimiento, con información adecuada. Claro, y con intencionalidad, como hablábamos en el primer bloque. Hay una cuestión, por ejemplo, en la asertividad que tiene que ver normalmente con la comunicación. O sea, hay que comunicarnos asertivamente. Sí. ¿No? Hay una capacidad de comunicarnos. Comunicarnos, yo lo entiendo por lo menos, me pongo en los zapatos del otro. O sea, no es nada más expresar una idea o expresar un sentimiento y ya, sino darme cuenta de con quién me trato de comunicarme y ponerme en sus zapatos. Si no es, pues, pasar una información, yo creo, ¿no? Una cosa así. Y también cuidar la comunicación verbal y no verbal. Exacto. Porque yo puedo estar en una fiesta y puedo estar bostezando y me puedo ver así muy contraída. Y alguien me dice, oye, ¿cómo te la estás pasando? Genial, súper divertida. Dicen, oye, ¿por qué no se lo hizo a tu cara y a tu cuerpo? ¿Me explicó? Sí. Entonces, en ese sentido tenemos que regresar a ser como los niños. Los niños nacen con esta habilidad social de ser asertivos. Le dices, ve a saludar al tío Roberto, no, ahorita no quiero, y algo tiene, por lo cual no lo quieres saludar, una mala vibra, una mala experiencia, o quieres pastel, no quiero, o sí quiero. Entonces, volver a reconectarnos con nuestro centro nos permitiría ser asertivos. Recuperar la honestidad en ese sentido. Exacto, sí. Es algo así como comunicar, o sea, ubicarnos en una posición con nosotros mismos para entonces podernos comunicar con asertividad. O sea, ya que nosotros ya estamos en esa posición asertiva. Sí, por eso decíamos del ejercicio del emociograma, donde tengo que reconocerme qué es lo que quiero, pienso, necesito y deseo, porque a veces me quejo de que soy infeliz porque los demás no me dan lo que pido, pero muchas veces aunque me dieran lo que pido, eso no me hace feliz. Entonces, primero hago una pausa y digo, ¿qué necesito ahora antes de pedirlo? Me gustaría ahí saber tu punto de opinión en esto, ¿no, Liliana? ¿Qué se gana con tener la razón? Pues yo creo que alimentamos al ego y terminamos muy solos, porque es un autoritarismo lineal. Y recordemos lo que decía el gran Erich Fromm, ¿no?, el padre del psicoanálisis social. Decía, venceréis, mas no convenceréis, porque poseer la fuerza física, pero no la fuerza de la razón. El que se comunica entonces para tener la razón está lo más alejado posible de lo hacer asertivo. O sea, puedes tener la razón y puedes proponer, pero no puedes imponer, porque cada quien tiene su propia verdad y tiene sus necesidades, sus intereses, sus valores. Y además no es quitarle la razón al otro. Exacto. Es defender tu punto, claro, respetando el punto del otro. Sin tratar de convencer al otro. Es muy bonito decir, somos diferentes y no podemos llegar a un acuerdo, nos queremos, pero nos quedamos con las diferencias. Exacto, nos quedamos con las diferencias, que no es nada malo. Más incluyente que excluyente, ¿no? Exacto. Sí. No desde un juego del poder desvirtuado, porque recordemos que el poder es necesario, pero siempre y cuando sea un poder positivo, que es hacia, para y con, y que desgraciadamente lo hemos confundido con un poder a ultranza, o sea, con violencia y con agresión, donde es dominar, controlar, someter, ganar por ganar,
¿no? De que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya. Y yo aquí soy Juan Camané y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Etcétera. Oye, para que haya comunicación, obviamente hace falta dos. De preferencia. De preferencia, ¿verdad? O más. O más, ¿no? Sí, claro. Y yo ya soy muy asertivo. Ajá. Y el otro no. Bueno, pues el que tú digas lo que piensas, necesitas y quieres, no es una varita mágica que va a hacer que los demás se sometan a tu voluntad, pero tú vas a aprender a lidiar con el sí y con el no, sin tomarlo de manera personal, sin hacer interpretaciones, porque somos muy dados a ponerle intencionalidad al otro. O sea, lo que el otro hace, dice o se calla, hace o deja de hacer, y eso está muy mal porque solamente el que lo está pensando o el que lo está haciendo sabe cuál es su intención, al menos que se te dé el don de la adivinación, que creo que no se nos da ninguno de los tres, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante saber que tú puedes ser muy asertivo y muy correcto. Un paciente me decía, bueno, ya vine al taller, ya estoy muy contento, entiendo todo esto, pero cuando salgo al tráfico la gente no es asertiva. Puedo sonreír, darle el paso, entender al otro, pero los demás no hacen lo mismo conmigo. Le digo, bueno, es que esto es contagioso. La asertividad se antoja cuando uno ve los buenos efectos y que es esta herramienta de la que hablábamos tan poderosa. Entonces se antoja. Inclusive yo trabajando con mujeres maltratadas, recuerdo que cuando abríamos grupos para niños, trabajábamos su autoestima, su codependencia y después su asertividad. Y las mamás decían, no, ya no pueden venir al grupo porque ahorita está lloviendo, porque están estudiando. Ponían 1000 pretextos y después se les preguntaba, a ver, ¿qué cambios ha tenido tu hijo? Es que me dice, mamá, antes de entrar a mi cuarto, por favor, toca la puerta, está cerrada. Porque tú me haces lo mismo, mamá. Entonces, la asertividad es ida y vuelta. Es ida y vuelta, claro. Entonces, eso es lo que no nos gusta. O pensamos que la asertividad es engarrote-se-me-hay y que aquí vamos a repartir el día de hoy los tres una varita mágica y los demás se van a someter a nuestro deseo. Para nada. La asertividad es poderme comunicar para poder buscar el bien común y llegar a negociar. Fíjate que a mí me llama la atención cómo normalmente a la gente, digo, sé que vivimos en sociedad y es importante podernos relacionar con otros, claro, pero me llama la atención que uno tome decisiones en base a los otros. O sea, que necesite que el otro no toque el claxon o que necesite que el otro no se aviente, ¿no? Claro. Pues lo que pasa es que hay relaciones en donde se vuelven de conveniencia. Y entonces yo no sé qué tanto das por recibir, no sé. Yo creo que el poder y el juego del poder desde nuestra neurosis nos lleva a eso. Por ejemplo, las parejas que van a consulta, tú mismo lo vas a saber muy bien, cuando dicen, yo no cambio hasta que ella cambie. Ella se cruza de brazos y dice, no, hasta que él no cambie. Lo mismo en las familias, el papá, los hijos, etcétera. Pero si uno se va a la pista o a la mesita del amor, en su propio, vamos a imaginar, billar imaginario, invita a los demás a pasarse a esta mesa porque es muy antojable. Pero si seguimos jugando estos juegos tóxicos de poder y de violencia, ahí nadie gana. Entonces, ¿por qué no romper esto y decir, bueno, yo estoy empezando a ser asertivo, sé que estoy empezando a echar una semillita que va a germinar? A ver, yo ya quiero ser asertivo. Muy bien. Pero no tengo las herramientas para yo solito ser asertivo. Entonces, hace rato hablaste de talleres. Ajá. Y de un señor que salió del taller y bla, sí. bla, bla. ¿Cómo está esto de los talleres? A ver, platícanos, ¿no? Porque miren, los talleres hablamos sobre qué es la asertividad, qué no lo es. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, también hablamos en el bloque anterior de no ser pasivo y no ser agresivo, sino encontrar el justo medio, que eso es la asertividad, para romper con el ciclo de la violencia. Y bueno, para poder ser asertivo, primero necesito trabajar en mi autoestima, mi autocuidado, reconocerme, quererme y saber que puedo posicionarme en el mundo, viendo quién soy, qué necesito y poder ejercer esa libertad, dijimos, con respeto y responsabilidad. Después dijimos que los principales enemigos sería la codependencia, donde yo me hago responsable del dolor que otros tienen, de las tragedias, como si todo fuera mi culpa. Entonces es como engarrote-se-me-hay porque no hago nada, porque quiero estar en el cuadro de honor de mis seres queridos. Quiero la aprobación,
quiero el aplauso y quiero el cariño de toda la gente con la que yo me relaciono. Eso no es posible, decimos, no son moneditas de oro, ¿verdad? Entonces, esos serían los principales enemigos. Y también yo creo que otro de los principales enemigos es que cuando hablamos bien de nosotros mismos, nos enseñaron en nuestra infancia, no seas petulante, no seas engreído. Vas a una fiesta y es más fácil que compitas por el premio de las desgracias a que hables de lo bien que te está yendo. Sí. A ver, Liliana, Sí. yo ya Vas quiero a un ser... taller, decías, ¿para qué me sirve ir a tus Sí, talleres? yo ya quiero tener una comunicación asertiva con Luis Felipe, con mi esposa, con mi familia, etc. Pero la verdad es que no tengo ni idea. Yo voy a tu taller y ¿qué gano? ¿Qué? Pues mira, en el taller puedes ver tus puntos ciegos, puedes ver si estás teniendo una postura pasiva o agresiva. Vamos a ver cuáles son los mecanismos silenciadores que te impiden decir o hablar de tus necesidades. Por ejemplo, muchas veces es la manipulación, el chantaje o que el otro te culpa y entonces es engarróteseme, ¿verdad? O si tiendes mucho a hablar y a no decir cosas concretas, decíamos, si no puedes contra el enemigo, abúrrelo. Entonces, ¿qué vas a ganar al asistir al taller? Es darte cuenta que hay una manera de comunicarte que te permite llegar a acuerdos, que te permite tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo, que te permite ser más firme y también que te ayuda a sufrir menos, que te hace más ligero, más ligera, más empático, te hace más humano, menos pretencioso de porque soy yo, solamente se deben de cubrir mis necesidades, o siempre pensando que los demás son los malos y que por eso sufrimos tanto, ¿no? Nosotros que somos unos querubines. Entonces, asistir al taller, durante esas 4 horas vamos a hacer ejercicios, es un taller teórico práctico, donde vamos a poder ver cuál es la trampa de los buenos, qué tipo de mesías eres, cuál es la postura que estás jugando cuando te comunicas y desde qué espacio quieres negociar, si es desde el poder, donde usas y abusas de tu poder y cuáles son las consecuencias, o el asistir al taller también te puede permitir ser más ligero, utilizar tu sentido común y también tu sentido del humor, porque ser asertivo no es ser solemne, ser rígido, es ser suave y firme. Es ser abierto, es ser flexible, es poderte reír, es poder disfrutar de la vida y poder parafrasear al otro, porque a veces estamos platicando cosas muy importantes y después de minutos o hasta de horas o de días parece diálogo de sordos. Entonces mejor haces una pausa y dices, a ver, vamos a ver si ya te entendí. Lo que tú me quieres decir es esto, ok. Yo te quiero decir esto. Y entonces vamos a ponernos de acuerdo, porque creo que en el último bloque vamos a dar así como algunos tips de qué se requiere para poder ser asertivo. Ok, ahorita por lo pronto, ¿en qué fecha es el taller y en qué lugar? Es el viernes 14 de junio, de 5 a 9, en el Centro Universitario Columbia, en la colonia Narvarte. Me pueden llamar al teléfono 55 38 33 28 o al celular 044 55 23 60 32 39. Si quieres, los repetimos. Sí, 55 38 33 28, que es teléfono local, o el celular 044 55 23 60 32 39. Puedes apartar tu lugar porque es de cupo limitado, ¿eh? Sí, va para junio, ¿verdad? Es el viernes 14 de junio, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Agéndenlo, ¿no? Yo pienso que aquí como que uno empieza, ¿no?, a poner la semillita de una buena comunicación, ¿no? Pues fíjate que escuchándote, Ileana, yo pensé, es que si no eres asertivo, qué desgastante es, ¿eh? ¿A qué te refieres? Pues ahorita que tú me estabas diciendo todo lo que aprendes en el taller, dije, oye, que sí es cierto, o sea, imagínate que a fuerzas no escuches al otro, que quieras que se haga tu voluntad, que quieras ponerte como víctima o quieras ponerte como el malo, o sea, qué desgastante, o sea, emocionalmente se me hace así como que mucho desgaste. Y dices, vas al taller y aprendes todo esto, hasta te sientes relajado. O sea, ahorita que lo estabas diciendo, dije, oye, sí es cierto, ya nada más, qué padre. Porque es una comunicación más amorosa, es una comunicación para poder hacer planes juntos, para colaborar, que eso sí es un valor y no un antivalor para competir. Exacto.
Fíjate que yo hace poco estaba hablando de que ahorita que dices de esta parte amorosa, por ejemplo, cuando en la parte asertiva donde dices hay que fijarse en el otro, hay que tomar en cuenta al otro. Yo decía, bueno, es que si la sinceridad tú la haces con amor, es empatía, pero si la sinceridad la haces sin amor, es crueldad. Claro. Esta idea de poderte fijar en el otro, o sea, de que no porque dices lo que tú estás expresando, lo que tú estás sintiendo, no te vas a fijar en el otro y entonces puedes caer también en esta parte de la crueldad, ¿no? Claro. Claro, a mí me gusta mucho el libro de los 4 acuerdos que ahorita hablamos, ahorita que nos lea las preguntas, Luis. César, como siempre, escuchando Lolita, Erika y su servidor, César Cario. Muchas gracias. César. Muchas gracias. Abrazos. A ver, ahí vienen las llamadas, Dios mío. Silvia, en la oficina todos creemos que a la jefa le va de la patada con su marido. Bueno, llega regañando y no acepta que nadie le replique. O sea, no acepta comunicación alguna entonces, ¿no? Tenemos que aguantarla. A mi manera o no hay manera, ¿no? Sí. Algo muy vertical. Pero fíjate lo último, tenemos que autoritarismo, fíjate qué horror. Pero fíjate qué visión tan interesante, ¿eh? Advierte que algo en ella no es feliz. Y como le va mal con el marido, que dice algo tiene que ver con el marido, llega y se desquita aquí, ¿no? O sea, llega y viene con mal carácter. Y efectivamente, ¿no? Sí tiene que ver una parte en la asertividad, lo que hablamos de la autoestima, lo que hablamos de la posición, o sea, sí hay algo que tiene que ver en tu vida diaria, en tu vida personal con ser asertivo. Yo aquí lo siento como ironía. Sí, como que no, esta hora no le tocó y viene de muy mal. Bueno, pues, y se desquita con nosotros. Por eso es importante tener, no sé si ahorita ya vamos a empezar a dar tips o todavía no. Pues mira, tenemos, Okay. Ahora sí, tienes buen rating, ya tenemos 1, 2, 3. ¿Quieres comentar algo de esto? Bueno, es muy fácil proyectar en el otro, ¿no? Pensar que uno es bueno, que uno lo hace todo muy bien y que los otros son los que tienen gran poder y nos sacan de nuestro centro. O sea, como si llegan y nos pinchan el globo. Yo creo que cada quien es responsable de su propio bienestar, ¿no? ¿Y aquí ya qué debe hacer? Pues negociar, por eso yo empezaba a decir que si quieren sacar lápiz y papel, lo que me están escuchando, están viendo, porque primero es hablar del problema de manera muy concreta. Fíjate que he notado que cuando te diriges a mí, me hablas irrespetuosamente o me gritas, o he notado que los lunes vienes muy tensa y pues dices cosas que a mí me hacen sentir mal. Entonces, primero hablo del problema de manera concreta, sencilla y clara. Luego hablo qué es lo que cómo me hace sentir esa situación, sin poner juicios de valor. No le voy a decir es que no te tocó un buen domingo, sí, o es que no te atendieron anoche, no, porque entonces ya eso hace que la otra persona se defienda. El tercer punto es hablar qué necesito para sentirme bien. La otra es qué propuestas doy para llegar a algún acuerdo o negociación y después cómo es que lo vamos a poner esto en práctica. Fíjate que tienes razón, aquí es donde hace falta la seguridad en uno, la claridad, esa inteligencia emocional, etcétera, ¿no? No, sí es necesario tomar un taller, ¿eh? Verónica, yo a mi marido nomás le doy el avión. De otra manera no consigo nada y la relación se tensa. Órale. Pero el evadir un conflicto no nos ayuda a resolverlo, al contrario, es una bomba de tiempo. Tarde o temprano, ¿verdad? Todo lo que no se habla se actúa. Eso es una de las reglas de la comunicación. Sí, totalmente. Entonces, pues es mejor arreglar, más vale una colorada que 1000 descoloridos, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero si está teniendo ganancias. Claro, la ganancia es poderse victimizar muchas veces o sentir... Obtener cositas, ¿no? Claro, también. Pero fíjate que eso que dice de no logro nada, pues también está interesante esa frase, ¿no? O sea, hay algo que quiere obtener que no lo obtiene. Pero fíjate que ahí hay desesperanza aprendida, ¿no? Sí. Desamparo, haga lo que haga, esto no se va a resolver. Ella misma se pone la tapa. Exactamente. Bueno, pues seguimos en Vivir con Sentido. Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista, con toda la actitud. Iliana, Gaby. Es un placer tener a Iliana aquí, ¿a poco no? Sí, de plano, total. Mucho aprendizaje, ¿o Gracias. no? Muchísimo aprendizaje. ¿Verdad que sí? Pues sí, las llamadas. Perfecto. Mira, Marta, oye, antes de darle salida a estas llamadas, yo me acuerdo que, no me acuerdo si lo vi en películas o en algún caso, donde el papá se ponía muy solemne en la sala y le hablaba al hijo y quiero hablar contigo. Y el otro iba con un pánico tremendo,
Yo ya estaba rota, mamá. Me llevaban al paredón. Sí, todavía no sabía ni de qué se trataba y ya estaba. Y ese tipo de comunicación era unilateral totalmente. Por ¿no? supuesto. Y sí crecimos con eso. Y era muchos. desde el dogma, desde la amenaza, desde yo soy la autoridad y yo solo sé, ¿no? Lo que se porque necesita. soy tu aquí. padre. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Ahí, bueno, ¿tienes que desaprender algo entonces o qué? Por supuesto, tienes que sanar tus heridas del abuso de autoridad, ¿no? Porque muchas veces, así como en la película del discurso del rey, ¿no? Ajá. Que él no podía hablar, Tartamudeaba. cuando tenía que parafrasear a otros no tenía problema, pero cuando tenía que hablar de su postura en la vida, ahí no podía, precisamente por cómo lo maltrataba el hermano. Y lo que comentabas hace rato, ¿no? La postura media. Claro. O sea, tampoco no es que no existieran límites o una autoridad en la casa que debe de haber, sino en la manera en cómo se manejaba antes era muy extremista. Claro, que decían eres un tonto, tú no lo sabes, eres muy chico, no opines, ¿no? Y ni forma de defenderte. No, te iba peor. Te iba peor. Sí. Antes los papás hasta te silenciaban con la mirada, ¿no? Con la pura miradita, sí. Marta Acosta, para hacer un trámite en la delegación es imposible lograr comunicación con el burócrata. Nada se puede. Tienes razón. Hay que tomar el nombre y el cargo y hacer la denuncia pertinente para que a esa persona le enseñen trato y atención al público. O sea, la victimología es la clave. O sea, denunciar cualquier abuso de autoridad, desde me trataron mal, me insultaron, me pidieron dinero o no me quieren escuchar. Todas estas cosas tienen... Hay que me gustaría aprovechar ese comentario que estás haciendo para señalar una sutileza, una diferencia, ¿no? Una cosa es la comunicación asertiva y otra cosa es ser asertivo. Sí. Entonces, el ser asertivo tiene que ver con las acciones que tú haces asertivamente en la vida. Por ejemplo, en este caso, no se puede tener la comunicación asertiva, pero sí se puede ser asertivo. Por supuesto. Sí puedes demandar, sí puedes quejarte, sí puedes tomar el nombre y ser Claro. asertivo en cuanto a la acción. Sí, decir a mí esto no me parece, no es justo, no me lo merezco. Yo creo que hay un sistema que habría que romperlo. Aquí más que Cuando te comunicación. quedas callado eres cómplice y estás siendo cómplice del victimario. Sí. Entonces tienes que romper con eso. O Sí, sea, tal tienes vez que a mí romper. ya no me va a atender bien ese servidor público, Sí. pero a los que vienen detrás de mí les voy a abrir un camino Exacto. diferente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Hay que hacerlo. María Ernestina Gómez Gudiño, una súper invitada. Gracias. Claro. Yo tengo un hermano, pero tiene un carácter. ¿Qué me recomiendan de decir o hacer para tratarlo? Saludos a todos. Si no llamo es porque estoy muy pendiente de todo el programa. Muchas gracias, María Ernestina. Pues, ¿qué? Deja que esa persona, su hermano, puede ser muy difícil, pero si tú validas su postura, sus necesidades y su ideología, lo escuchas y después le dices, cuando sea mi turno, también espero esta apertura y esta receptividad de tu parte. Y de ahí tal vez descubran que han estado peleando por cosas que no vale la pena. Pero no es imponer una postura, sino es ser incluyente. Tú y yo podemos pensar diferente, pero vamos a buscar el beneficio común. Yo creo que aquí el que Y en un tiene momento adecuado aquí también. el Claro. que tiene que pedir la recomendación sería él. No, la persona que no es asertiva muchas veces no le conviene ser asertiva, porque a veces ser pasivo te fomenta el Otras ser ganancias. víctima y las personas pues te dan, ya sabes, te cobijan desde la conmiseración, Sí. o ser agresivo donde los demás nada más das tú de alaridos y los demás se echan a correr. Pedro Mireles, en la Dianética se da una comunicación solo visual, con intercambio de miradas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? Qué dulce, qué bonito, qué espiritual, pero creo que necesitamos más allá de estas miradas románticas o espirituales, creo que necesitamos ponernos de acuerdo con las palabras para poder saber qué esperamos de los demás, qué acciones vamos a hacer o qué omisiones a partir de ahora. O sea, están prohibidos los gritos, los golpes, o vas a atender mis necesidades sexuales, o a la muchacha del aseo que si va a poner la toallita o el papel que nos sea, la están vida real. preguntando. O sea, en la vida real nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, está maravilloso esto de la mirada, la energía, todo habla, todo comunica.
y qué sublime y qué sutil, pero creo que necesitamos desde un pensamiento más concreto llegar a acuerdos explícitos y a veces inclusive hasta anotarlos, así como si tuviéramos una bitácora. Claro, habría que ser congruentes otra vez, ¿no? Sí, claro. Yolanda Reynoso, mi mamá siempre está a la defensiva, lo que platicábamos al principio. Es imposible hablar con ella sin salir de pleito. Pero una persona que está a la defensiva es porque tiene debajo, tú sabes, ¿no? Mucho dolor, mucho miedo, y tal vez no sabe expresarse, y cada vez que recibe una crítica, un rechazo, lo primero que hace es se reactiva, o sea, estar a la defensiva para que esas heridas no se abran más. Entonces habría que acercarse a ella y decirle, a ver, háblame de tu dolor o háblame de tu miedo. Sí. Y aquí ponerse del otro lado el que no se pongan a lo personal, ¿no? Que no lo tomen a personal. Claro, es algo decimos que del tiene libro que de ver los con 4 ella. acuerdos, no tomarnos nada personal ni hacer suposiciones. ¿Cómo puedo contactar a la invitada Ileana? Al teléfono 55 38 33 28 o al 044 55 23 60 32 39. Perfecto. Tenemos ya un minutito, tenemos 2 llamadas, las sacamos rápido. Sí, claro. Susana Medina, le comenté a la señora de la limpieza que no había papel en el toallero. Se molestó, me dijo, ahorita estoy barriendo. Como que ejerció su podercito, ¿no? También, ¿no? No nos gusta, ¿no?, que nos digan lo que tenemos que hacer o nos sentimos agredidos con mucha facilidad. Se le puede decir, observo que está barriendo, pero también se requieren las toallas. ¿Cómo le hacemos para resolver esta situación? ¿Cómo le hacemos? Es, me involucro porque yo soy parte del problema y parte de la solución. Irma nos dio apellido. Ayer fui un restaurante. Quise pasar al baño y estaba bloqueada la entrada con esa cosa amarilla. Le dije a la señora que ya no aguantaba y nomás me dijo, permítame. Y no me dejó. Pues dijimos que hay que utilizar el sentido del humor, ¿no? Entonces le digo, bueno, ya que no puedo entrar, entonces préstenme una jerga, o aquí regalan pañales, o no sé, le decimos al otro, tengo una necesidad y necesito cubrirla, entonces esto que está usted haciendo me está faltando, ¿no? Sí. Pues ya, desgraciadamente se acabó el qué tiempo. lástima. Es hora de despedirnos. Gracias, Ileana, por estar con nosotros. Gracias por compartir tus experiencias. Esperamos que vaya mucha gente a tu taller. Agradecemos a nuestro ingeniero Alberto Aguilar en los controles, a nuestro querido productor Julián Solís el Morrison. Y pues muchísimas gracias por estar con ustedes, Luis Felipe Díaz Barriga. Nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.